Iniciamos Vivencias, una hora de testimonios, palabra, fe y esperanza que impactarán tu vida. Con nosotros su conductora y productora, Silvia Ibeliz. Bienvenidos. Hola, hola familia, bienvenidos sean todos a su hora de fe y esperanza. Yo soy Silvia Ibelice, esto es Vivencias y en esta noche, como cada episodio, te traigo una historia de impacto. Hoy tengo conmigo al pastor José Montijo, quien es autor del libro Tu Yo Verdadero. Un libro que verdaderamente fuera de cámara, yo le decía, me llamó tanto la atención porque los que me conocen acerca de mi trasfondo de depresión, los intentos de suicidio y lo que yo he batallado con esa de la autoestima, de tener una identidad. Cuando yo escucho estos temas, mi gente, me apasionan porque yo sé lo que Dios puede hacer con herramientas como esta obra literaria y lo que Dios puede hacer a través de un hombre que aquí les voy a leer, a través de un hombre cuya pasión es hacer entender a los seres humanos la importancia de asumir su identidad verdadera como hijos de Dios. El día que tú y yo verdaderamente entendamos quiénes somos en Él, por qué fuimos creados y comprender el amor que Él tiene por nosotros, seremos imparables. Él busca que cada persona asuma su identidad verdadera y enseñarles el camino a desarrollarse como hijos verdaderos de Dios. Erradicar la orfandad espiritual, la cual ha visto en muchas personas, y traer a la realización de la palabra aquellos que dicen que el mundo necesita, aquello que dice de que el mundo necesita de Dios. Posee una maestría y un doctorado en ministerio de Christian University del norte de Carolina del Norte. En el año 2010 comenzó junto a su esposa Ana L. Lugo Rivera la iglesia Abba Peter en Arecibo, Puerto Rico. Fiel creyente en el poder de la adoración y la excelencia a Dios. Fundó y apoya el ministerio de adoración Abba Peter Worship, que en poco tiempo logró la posición de top 5 en la industria musical sacra, así como también ha sido nominado para importantes premios de la música cristiana. ¡Wow! ¡Qué lindo! Es como decir, cuando tú le dices a Dios, heme aquí, aquí yo estoy, y Dios ve el corazón, que verdaderamente le queremos servir a Él con el único propósito de levantar a su pueblo. Es como que Él coge aquella disposición que tenemos y nos lleva lejos, lo que ha hecho en esta noche con el pastor Montijo. Así es que ya lo voy a traer por acá, porque mi gente, yo le decía fuera de cámara, aquí esta noche media hora no va a ser suficiente. Entonces de repente este va a ser uno de esos episodios que va a tener una segunda parte, porque yo personalmente siento que media hora no va a ser suficiente. Pero bueno, bienvenido a Vivencias, pastor. Gracias por estar aquí conmigo en esta noche y desde ya verdaderamente que le agradezco por haber escrito este libro y por la pasión que tiene para que nosotros como hijos de Dios sepamos quiénes somos. ¿Cómo se siente de estar aquí en esta noche? Y háblanos un poquitito acerca de usted. Claro que sí, para mí es una alegría inmensa estar contigo aquí, con todos los que puedan estar escuchándonos, y me llena de emoción que pueda edificar a alguien, que pueda bendecir a alguien, que pueda sacar tal vez de una turbulencia emocional a alguien, que pueda encontrarse en Dios, que alguien se pueda encontrar en Dios. En Dios es el regalo más hermoso que cualquier ser humano puede experimentar. Y básicamente el propósito del libro es ese, es bendecir a esas personas que necesitan afirmar su identidad, encontrarse en Dios, porque básicamente todo lo que nos rodea lo que busca es alejarnos de esa identidad plena en Cristo Jesús. Y sé que va a ser una bendición esta conversación para todos aquellos que están escuchándonos en esta noche.
o en este día, en el momento en que lo escuchen. Así es, en esta noche, en este día, si lo escuchan mañana, pasado mañana, si lo comparten con alguien, como les dije anteriormente, yo sé que esto va a ser impactante. Yo quiero que, esto es vivencias, y si bien yo quiero que las personas adquieran este libro ya, lo que más a mí personalmente me tiene así como que, cuéntame, ¿dónde nace esta obra literaria donde su tema principal, donde su punto principal es que la iglesia de Dios, que los hijos de Dios conozcan su verdadera identidad? Sí, mira, realmente nace de parte de mi propia experiencia, ¿verdad? Porque uno no puede escribir de lo que no ha vivido, básicamente. No puede escribir o enseñar desde una plataforma que no has experimentado. Así que parte de la intención del libro y el contenido del libro se fundamenta en la escritura, pero también en la vivencia que hemos tenido y en la vivencia pastoral. Es decir, la vivencia propia y en la vivencia de otros que hemos tenido a nuestro alrededor, que hemos ayudado. Como pastor, usted sabe que eso no termina. Estamos rodeados de personas. Y el tema creo que es tan pertinente a la iglesia de hoy, a nuevos convertidos, como a personas que llevan años en el Evangelio, porque básicamente el tema de la identidad dificulta nuestro crecimiento, nuestro desarrollo social, emocional, nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo en las relaciones con la familia. Realmente afecta todos los ámbitos y todas las áreas de nuestra vida. Así que básicamente en gran parte es la experiencia propia y en gran parte también la experiencia como pastor con las personas que atendemos a diario en nuestra congregación. Sin dar mucho del libro, porque la idea aquí es que vayan y lo adquieran, ¿no? Pero sin dar mucho del libro, ¿será que pudiera compartir, ya sea parte de su historia o parte de la historia de alguna persona donde usted se dio cuenta que necesitaban encontrar su identidad en Dios? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son los síntomas de una persona falta de identidad? Sí, mira, una de las cosas que sucede cuando a una persona le falta identidad, si nos vamos a la psicología, podemos hablar 8 horas sobre eso, ¿verdad? Pero la realidad es que una persona puede sentirse insatisfecha de forma continua. Es decir, no encuentra satisfacción en nada de lo que hace, en nada de lo que experimenta. Puede tener una emoción alta en un momento dado y de momento está en una emoción bien abajo. Vive en ciclos de desánimo, en ciclos de querer hacer para poder mantenerse estable emocionalmente. Quiere mantenerse ocupado porque si no emocionalmente le afecta, no logra tener una estabilidad en las emociones de forma continua. Las personas que tienen una falta de identidad tratan de proteger lo que hacen bien. Es decir, si son útiles en la iglesia en algo, por ponerle en el contexto, y le quitas eso, sienten que el mundo se le acaba. Sienten que su valor en Dios está fundamentado en lo que hacen para Dios y no en Dios mismo. Así que buscan mantenerse ocupados y si eso no está, sienten que la vida se les acaba. Hay muchos síntomas que pueden estar ahí atacando a personas que viven una falta de identidad crasa. Pero todo el mundo, no hay ni una sola persona en el mundo que no necesite trabajar su identidad en Cristo. O sea, todos nosotros necesitamos descubrir, dice la Escritura, que tenemos una vida escondida en Cristo. Y si tenemos una vida escondida en Cristo, significa que yo tengo que descubrirme en Él y que puedo definirme fuera de Él. Puedo obtener una identidad fuera de Cristo. Y eso no es lo que el Padre desea para nuestras vidas. Pero mucha gente no entiende eso y cree que por el mero hecho de entregar su vida a Jesús, su vida está resuelta. Es decir, ya yo soy hijo de Dios y todas las cosas deben marchar bien y entonces entran en ciclos de frustración
mucha frustración porque no les satisface la vida que están viviendo. Y Ujú. la realidad es que nosotros somos hijos de Dios por redención, es decir, cuando entregamos nuestra vida a Dios. Pero hay un pequeño problema. Una cosa es que yo alcance algo por gracia, es decir, lo alcancé porque Dios me lo ha regalado. Y otra cosa es que aprenda a vivir a la altura de eso que he alcanzado. Mm. Son cosas hay un espacio en el medio y ese espacio se llama identidad. Entonces necesitamos aprender a crecer a la estatura de eso que he alcanzado por medio de Cristo Jesús. Mm. ¿Podrá compartir un momento donde usted estuvo en ese lugar que Claro que fue donde nació parte de este libro? sí. Yo me crié en el Evangelio. Mi madre me crió junto a mis 4 hermanos varones, todos en Cristo. Nacimos, mi madre, desde que estaba en el vientre de mi madre, eh, estoy en el entorno de lo que es iglesia, de ser iglesia. Y contrario a muchas personas, nunca tuve una vida desviada de la vida en Cristo, en la vida de iglesia. Podemos dar, tal vez otras personas tienen un testimonio extremo, ¿no? Salí a las calles, hice esto, no. En mi caso eso no ocurrió. Toda mi vida he sido fiel a Dios. Toda mi vida le he servido a Dios. A los 15 años Dios me llama al pastorado, una palabra profética, pero yo no quería saber nada de eso. Para mí, pues, no era un mal muchacho, pero yo decía, eso no es para mí, esa no es mi vida. Así que a los 18 años me voy a estudiar ingeniería. Me hago ingeniero químico y básicamente, pues, esa era mi pasión, ¿no? Por eso te digo que no necesariamente una torcedura en la identidad se refleja en una destrucción de la vida totalmente. Es un mal concepto que tenemos. Una torcedura en la identidad tiene que ver con que no estoy viviendo la vida que Dios espera de mí. Mm. Y yo puedo vivir prósperamente, yo puedo vivir con dinero en el banco, tener una familia y no estar viviendo la vida que Dios espera de mí. Y es un Mm. problema de identidad. Wow, Eh, no acostumbro interrumpir y espero que podemos seguir con la historia, pero dijo algo tan importante que yo necesito hacer una pausa aquí. O sea, podemos, por razón de un problema de identidad, podemos no ser infelices o no ser personas desdichadas, mas no estar en el plan perfecto de Dios. ¿Qué, qué consecuencia tendría eso en nosotros? por supuesto, algo que ocurre normalmente es que nosotros tenemos un concepto errado de que hay mucha gente que no tiene a Dios, pero tiene familia, tiene recursos, tiene negocio, tiene casa, no viven en la total desgracia, es lo que trato de decir, y eso es una realidad que nosotros nos encontramos todos los días, que no podemos negar. Pero obviamente vivir sin Dios es la desgracia más grande que el ser humano pueda tener. Pero las circunstancias de cada persona no son iguales. Y la realidad es que es cierto, muchas personas pueden tener una vida relativamente bien, entre comillas, porque si no tienes a Dios no estás bien, y creer que esa es la vida que ellos se merecen y se esfuerzan y trabajan y Satanás los mantiene muy ocupados, los mantiene prosperados, los mantiene en una felicidad ficticia porque mientras eso esté ahí, la gente no mira arriba. Así que hay dos maneras de que la gente no se acerque a Dios, o en la prosperidad o en la maldición, porque cada ser humano es diferente. Entonces, básicamente eso es lo que ocurre en el ser humano y Satanás trabaja con cada persona de maneras muy específicas dependiendo de cómo la persona se ve a sí mismo y se auto pone una identidad y Satanás dice, no hay problema, mientras tú te veas de esa manera y estés lejos de Dios, yo no tengo problema porque te vas a perder igual. Entonces, Claro. eso ocurre más de lo que nosotros creemos. Y ese fue su caso. En mi caso, yo nunca me he apartado del evangelio estando dentro de la iglesia. No me veía como un muchacho que hacía lo malo porque realmente no lo hacía. Fui fiel a Dios aún en la universidad.
una sola novia, nos guardamos hasta el matrimonio, en fin, una vida que no alarma a nadie, esa es la realidad, no es una vida que alarma a nadie, pero no es hasta que Dios comienza a seducirme con su amor que comienzo a entender que mi vida no me pertenece, que mi vida no me pertenece y que necesito descubrirme en Él. A pesar de que no padezco de angustia, de depresiones, necesito aprender a descubrirme en Dios. Y esa experiencia produjo algo que yo no había experimentado. Y leemos las cartas del apóstol Pablo que dice, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo tomamos como que algo bien hermoso, poético, pero la realidad es que tenemos que aprender a vivir esa experiencia en nuestra vida. Porque si no aprendemos a vivirla tarde que temprano, la insatisfacción llega a nuestras vidas. Y lo que normalmente ocurre, que nos pasa a todos, en mi experiencia, tú comienzas a tener significancia, encuentras significancia en aquello que eres bueno, en lo que sabes hacer, y te empiezas a definir en función de eso. Entonces yo me definí en función de ser ingeniero, me fascinaba, me encantaba. Trabajé 20 años en la industria de biotecnología, en la farmacéutica, hasta el año pasado. Y me fascinaba eso, o sea, me veía en eso, yo no pensaba ser pastor ni trabajar full time para Dios, pero cuando te descubres en Dios y te empiezas a definir en Él, la perspectiva cambia. Entonces comienzas a descubrirte en función de la naturaleza de quién es Él. Y normalmente nosotros queremos definir a Dios en función de la naturaleza de quién yo soy. Y eso es un desastre asegurado. ¿Por qué? Porque pues entonces la gente empieza a preguntarte, empieza a preguntarme, ¿y quién tú eres? ¿Y cuál es tu propósito en Dios? Y yo recuerdo que mi contestación era, bueno, mi propósito, cuando acepté que Dios me estaba llamando, es ser pastor. Ese es mi propósito, es ser pastor. Y en función de eso desarrollé mi vida inicialmente pastoral. Pero pasando el tiempo, decía, Dios me estaba ministrando el corazón, me decía, hay algo más. Tú no te puedes definir únicamente en lo que haces para mí. Porque el día que no puedas hacer lo que estás haciendo para mí, vas a encontrar decepción y insignificancia en tu vida. Por lo tanto, tienes un problema grave de identidad. No te estás identificando con lo correcto. Y eso comenzó a crear en mí una intención de observar cómo la gente se comportaba en la iglesia, cómo llegaban a Cristo, qué comportamientos tenían, dónde venía la frustración, dónde venía el desánimo, dónde llegaba la insatisfacción, estando dentro del cuerpo de Cristo, estando dentro de ese contexto que es hermoso. Y básicamente noté que todo lo que giraba a la figura de Dios realmente no giraba en Dios, giraba en torno a nosotros, giraba en torno a lo que yo podía hacer, en lo que yo fui llamado, giraba en torno a lo que yo puedo dar, y se convierte en un evangelio tan egocéntrico y tan centrado en nosotros mismos que al final nos estamos formando en algo que Dios no quiere que nos formemos, y eso es falta de identidad. Es un desastre porque entonces vemos comportamientos dentro de nuestras iglesias de muchas personas, por ejemplo, gente que llega y está saltando de iglesia hace 5 años, pero está buscando encontrarse en algo porque él define su vida en lo que hace, o gente que llega y si no lo pones a hacer lo que hace, se desaniman, dicen, no, pues yo no puedo estar sentado aquí, porque se definen a sí mismos como lo que hacen para Dios y no quienes son en Dios. Y eso es continuo. Entonces ve la gente que todo tiene que ver satisfacción propia, interna, egocéntrica. Todo tiene que ser satisfacer sus demandas delante de Dios y delante de los hombres. Y eso es destructivo para el ser humano. Es totalmente destructivo. Entonces comencé a descubrir lo siguiente, que realmente mi identidad
es la manera más importante de yo acercarme a Dios. ¿Cuál es la manera fundamental? La manera fundamental e importante de yo acercarme a Dios. Y para yo contestarme esa pregunta, tuve que descubrir cuál es su naturaleza como Dios. Yo no puedo definirme fuera de su naturaleza. Y descubrimos que su naturaleza es un Dios que es Padre y que es bueno. Y si es un Dios que es Padre, entonces mi respuesta a su naturaleza es ser hijo. O sea, mi identidad es ser su hijo, como Cristo lo fue. Eso significa que no importa dónde yo vaya, mi identidad va conmigo, con mi familia, con mi esposa, con mis compañeros de trabajo, en la iglesia. Y la vida comenzó a cambiar, literalmente, el corazón comenzó a cambiar, la mente comenzó a cambiar, porque entonces tú comienzas a mirar como Cristo ve, a escuchar con los oídos de Jesús, a sentir como Él siente y hablar lo que Él habla, porque Jesús es el Hijo perfecto, es el Hijo maduro, tiene la identidad perfecta, está metida dentro de Cristo. Y el Espíritu Santo, pues entonces nos ayuda a formar esa identidad, que es la de hijo. Dios está buscando hijos maduros, formar hijos maduros. Entonces, en ese transcurso, obviamente descubrí que yo no puedo definirme en otra cosa. Esa es la naturaleza de hijo. Y cuando se dije, ¿y cuál es mi propósito en la vida entonces? ¿Cuál es mi propósito? Si mi identidad es ser hijo, ¿cuál es mi propósito? Y ahí, preguntándole al Espíritu Santo, orándole a Dios, descubrí en la Escritura que mi propósito es el mismo propósito de Jesús. Y el propósito de vida de Jesús era tener comunión con el Padre. Y eso mucha gente no lo entiende. Es tener unión con el Padre. Ese es mi propósito de vida. Porque el ser de los hijos es agradar al Padre. Y el placer del Padre es bendecir sus hijos. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque el propósito de Jesús no era otro que hacer la voluntad del Padre. Dice la Escritura que Él no hacía nada, ni hablaba nada, que no haya primero visto al Padre hacer o decir. Pero eso no es posible si yo no tengo comunión con Él. O sea, Él vivía para tener comunión con el Padre. Cuando yo vivo para tener comunión con el Padre, mi vida le es de agrado y mi vida le es útil. Y yo no voy a torcerme. ¿Me entienden? No me tuerzo, no tomo nada que le pertenece a Él para mí. Nada que le pertenece a la novia, que es la iglesia, la tomo para mí. No lo tomo ni la gloria, ni los aplausos de la novia, todo es para la novia y para el Padre. Entonces, son cosas que comienzan a autodefinirnos. Entonces, y yo decía, ¿y lo que hago para Él, qué es? ¿Y esto que estoy haciendo, qué es entonces? Si mi identidad es ser hijo, mi propósito es tener comunión, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, lo que hago es la asignación que el Padre me ha dado en el reino. Entonces, es hermoso cuando tú defines tu vida en base a tu identidad y lo que tú haces para Dios está influenciado por lo que tú eres, no al revés. Entonces, lo que haces toma peso, toma fundamento, glorifica a Dios, bendice a Dios, lo haces con justicia, lo haces con honra, porque lo estás haciendo desde la perspectiva correcta. He hablado mucho, discúlpame, no sé si tienes preguntas. No. O sea, yo estoy escuchando todo y absorbiéndolo, porque es que yo creo que es sumamente importante, como les dije, como yo vengo de un trasfondo de depresión, de baja autoestima, de no tener identidad, pero es tan bello, tan sencillo, pero muchas veces tan difícil de entender. Encontrar nuestra identidad como un hijo. Un hijo por lo regular quiere agradar a su padre. Y cuando conocemos cómo Él nos ama, automáticamente, sí, nuestro destino es
honrarle a Él. Entonces, por consecuencia llega lo que es nuestro llamado. Porque cuando le amamos, cuando le queremos honrar, cuando queremos darle nuestro todo por el todo, es allí donde llega el llamado. Pero ¿qué problema hay cuando la persona está detrás del llamado y está tan ocupada en la obra de Dios que se olvida del Dios de la obra? ¿Cómo hacemos la obra de Dios si no tenemos esa comunión y esa conexión con Él? Cuando tener esa conexión es lo que nos lleva al llamado. ¿Qué consejo le daría usted en esta noche a una persona que está a full en el ministerio, que está haciendo todo, o sea, a los ojos de las personas tiene la corona ganada y súper ganada, está haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer y está pero más listo que un cohete para ir para arriba? Pero su relación con Dios no está, porque a veces estamos como que going through the motions, o sea, yendo a hacer lo mismo todos los días y se convierte en algo que aparentemente es una relación tan estrecha, pero es simplemente hacer lo mismo que ya es una costumbre. ¿Cómo se sale de esa costumbre y se entra en la comunión? Sí, mira, desarrollar un corazón de hijo o una identidad de hijo no es algo que yo sé. Por ejemplo, usted le pregunta a esa persona, por ejemplo, ese tipo de persona, ¿tú eres hijo? Y te va a decir, pues claro. Si le preguntas a la mitad de la iglesia, a toda la iglesia, te va a decir que sí. O sea, para poder desarrollar esa comunión con Dios o con el Padre, no podemos rebajar la identidad a algo que yo puedo adquirir por conocimiento humano o raciocinio humano en un instante. Eso no funciona así. La identidad progresa a través de los tratos de Dios con mi vida y la palabra. O sea, es algo que tú adquieres progresivamente. No es algo que yo sé. O sea, yo sé en teoría, pero formarlo toma tiempo. No, o sea, ser hijo es algo que yo tengo por gracia, pero formar el carácter tiene un costo y es un proceso. Pero en la medida que yo acepto eso, ¿verdad? Dios no tiene problema con mi nivel de madurez de hijo, tiene problema con mi nivel de ignorancia. Porque, por ejemplo, yo tengo una niña de 3 años, ella es mi hija, y tengo otra de 15 años, también es mi hija, pero obviamente cada una tiene madurez bien diferente. Yo no le reclamo a la niña de 3 años que es una mala hija porque me vira el vaso de agua en el piso o en el mueble. Porque yo sé que para su edad hay una torpeza natural. Pero a la de 15 años le puedo decir, se supone que tú entiendas esto. O sea, Dios no tropieza en nuestro nivel de madurez. Dios tropieza en nuestra actitud para aprender y para ser cambiados por el poder del Espíritu Santo. Y eso es bien importante entenderlo, porque algo que es típico de un hijo maduro no es su nivel de madurez, sino su actitud. Por ejemplo, si usted ve un niño de 5 años, tú puedes decir, ese niño es maduro, pero ¿qué lo hace maduro? ¿Que no comete errores? No. Lo que lo hace maduro son sus actitudes que le van a garantizar un crecimiento progresivo constante. ¿Me entiende? Pero hay gente de 40 años que sus actitudes son tan pésimas que usted dice que es inmaduro. Entonces, eso es bien importante entenderlo, porque si queremos salir de esa rutina religiosa, tenemos que desarrollar un corazón rendido a Dios. Porque la fe se multiplica en el corazón rendido. Y tenemos que desarrollar un corazón enseñable y dispuesto. Sin esos ingredientes es imposible salir de esa rutina porque el orgullo se va a entronar. El egocentrismo se entrona en nuestras vidas. Y todo eso yo lo viví, yo experimenté eso. No fue hasta que fui quebrado por su amor, fui quebrado por la presencia de Dios, por la palabra, que comencé a entender cómo funcionaba el corazón de un hijo para con su padre, cómo era el corazón de Cristo para con su papá.
y no nos damos cuenta de algo. ¿Sabes de qué no nos damos cuenta en nuestra experiencia? Hablamos del Espíritu Santo como Dios. Mira, el Espíritu Santo está en mi vida, qué maravilloso, es mi consolador, es mi guía. Y todo eso es cierto, pero se nos olvida algo, que dice la Escritura, que el Padre envió el Espíritu del Hijo. El Espíritu que carga la esencia del Hijo, el cual nos impulsa a clamar Abba Padre o Abba Pater, que es el nombre de la iglesia, Abba Padre. O sea, lo que significa eso es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo trabaja para formar a Cristo en nosotros. Y Cristo no es otra cosa que el Hijo perfecto, el Hijo maduro. Y dos cosas hace el Espíritu Santo en nosotros. Si entendemos eso, nos vamos a rendir. Forma el fruto del Espíritu y nos da el poder del Espíritu. Pero en el contexto amplio, ¿qué es eso? ¿Qué es eso en sentido práctico? ¿Qué es el fruto? El fruto son las actitudes de Jesús. Las virtudes de Jesús, las actitudes de Él. Y el poder son las habilidades y las capacidades de Jesús. Y Él nos las transfiere a nosotros para que seamos como Él. Y manifestemos a Cristo, manifestemos el reino como Él lo hizo. O sea, la obra del Espíritu Santo en nosotros es formar al Hijo perfecto en nosotros, maduro. Si nosotros tenemos conciencia de eso, plena conciencia, permitimos el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo permitimos que gobierne nuestra vida. Así es, y lo hacemos sin ningún temor, sabiendo que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Muchas personas de repente digan, bueno, Silvia, sí, pero yo no soy como el pastor, yo no soy como hay personas que son perfectas. Dios no está buscando gente perfecta, mi gente. Dios está buscando tu disponibilidad, tu disposición a que el Espíritu Santo llegue y haga esos cambios. Porque si esos cambios, como decía el pastor, son cambios que humanamente lo podemos hacer, entonces Dios no está en el asunto. Cuando su espíritu llega y su espíritu hace esa transformación, es allí cuando tú sabes que verdaderamente está siendo transformado. Y no te preocupes si tú puedes, si tú no puedes. Tú simplemente dispónete y su Espíritu Santo es quien hace el resto. Dios conoce tu corazón, sabes lo que puedes, lo que no puedes hacer. Y la palabra dice que somos transformados a través de la renovación de nuestra mente. Pedir al Espíritu Santo que cambie nuestra mente, nuestra manera de pensar, como decía el pastor, y que nos ayude sabiendo de que sí, solo no puedo. Porque si nos ponemos esa responsabilidad en nuestros hombros, desde ya estamos totalmente defraudados. Vamos a fracasar. Estamos fracasados, ¿verdad, pastor? Pero él dice, diga el débil, fuerte soy. Él dice, yo pongo en ti lo que tú necesitas tener, así como lo puso en el pastor. Yo le decía, pastor, que íbamos a tener que tener otro programa porque es que está la conversación pero tan interesante que en media hora no cabe. O sea, yo quisiera poder hacerle no sé cuántas preguntas más, porque de verdad que es demasiado interesante. Queda abierta la invitación para que venga a un segundo programa, para que podamos seguir desmenuzando todo esto. Pero vamos a dejar a la audiencia con unas últimas palabras a una persona que de repente está pensando, ¿cómo le hago? Unas palabritas que usted pueda decir, 1, 2 y 3. Haz esto para que por ahí empieces y luego que el Señor siga. Mira, yo creo que si estás escuchando hoy y el tema te ha cautivado, realmente mi consejo es este. Lo primero que debes de hacer es rendir tu vida a Dios, rendir tu corazón. Cuando nos rendimos, literalmente nos estamos abandonando en Él. Lo segundo que debes hacer es pedirle al Espíritu Santo que te revele que Él es un Padre bueno y que los planes que Él tiene para ti son planes de bien y no de maldad, porque Él tiene un futuro y una esperanza que darte. Lo tercero que deberías de hacer, y con esto no te quiero poner más numeritos, es pedirle al Espíritu Santo que te ayude y te dirija en todos tus caminos. Eso se llama dependencia de Él.
si dependes del Espíritu Santo en todos tus caminos y lo consideras en todos tus caminos, te has vuelto la persona espiritualmente correcta, porque consideras la voz de Dios para cada aspecto de tu vida. Eso hará que tu corazón siempre esté en disposición de ser corregido, impulsado o afirmado en la identidad de Cristo Jesús en tu vida. Wow, qué lindo. Y todo lo que hemos hablado, todo lo que parecía tan difícil, ha sido resumido a algo simple. Entrar en comunión con Dios, como decíamos al principio, y pedir al Espíritu Santo, que es el único que puede cambiar, que puede transformar, que haga la obra en ti. Les voy a dejar por aquí tenemos el libro del Pastor Montijo, Tu Yo Verdadero. Si tú quieres empezar esta jornada a encontrar tu yo verdadero, te insto a que adquieras este libro. Aquí te dejo sus redes sociales también para que puedas comunicarte con él en Instagram, pastor-Montijo-Soler. En Facebook tenemos Pastor A. Montijo Soler. O puedes tener toda esta información, adquirir su libro y aún más si vas a su página web www.josemontijo.com. Gracias, Pastor, por estar con nosotros en esta noche. Y ya le digo, la invitación queda en la mesa, abierta, porque esto pique y se extiende. Esto no es cuestión de media hora. Gracias por su tiempo, pero de verdad que me encantaría tenerla nuevamente para que hablemos un poquito más acerca de esto, porque estoy segura que hay tanto más para compartir que va a ser de tanta ayuda para tantas personas. Así es que le dejo la invitación abierta y nos estaremos comunicando para poder tenerla nuevamente aquí en Vivencias. Gracias por esas últimas palabras, porque todo se resumió en Él, en su Espíritu Santo, y en que nosotros podemos acercarnos a Él. Le agradezco muchísimo y a ti te recuerdo que el próximo martes aquí estamos con otra vivencia en tu hora de fe y esperanza, otra historia de vida que te ayudará a acercarte más a Dios cada día. Y ya como se los he prometido, tendremos nuevamente al Pastor Montijo trayéndonos más de su libro y más de su experiencia. Hasta el próximo martes, nos vemos y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Hasta luego, chao, chao. Bendiciones. Síguenos y acompáñanos en nuestro próximo encuentro.